Listo, Santi, le doy la palabra. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Mm, pues el objetivo de este espacio es principalmente darles como una introducción a lo que es la automatización, a un curso que hicimos CENER, Sergio y yo el año pasado con la empresa de Cultester en México. Como tal nos explicaron más más que un proceso de cómo se automatiza, sino más un proceso de introducción a la automatización, el por qué utilizar herramientas como Java, por qué automatizar, por qué se escoge Selenium, ¿cierto? Entonces, digamos, para hacer esto más ameno, porque yo sé que ya todo el mundo está cansado, ya es jueves y todo eso, llegó la prima y toda la vuelta. Vamos a hacer esto más tipo conversatorio, más que decir, esto y esto vimos eso, vamos a tirarlo más como más conversatorio. Entonces aquí le doy la palabra ya nuevamente a Zenel. Bueno, muchachos, teniendo pues como base lo que dijo Santi, vamos pues a empezar a hablar acerca de lo que es un breve contexto a la introducción al mundo de la automatización de pruebas de software. Pues teniendo en cuenta pues que la automatización de pruebas es una disciplina que se ha vuelto cada vez más importante en el desarrollo de software como tal y pues consiste en el uso de herramientas y técnicas para automatizar la ejecución de pruebas, lo que permite pues ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de los productos de software. Además, pues como ustedes todos lo saben, un automatizador en el mercado está siendo pues, muy bien remunerado en estos momentos. El objetivo pues de este charladito, si lo podemos llamar así, es transmitir el conocimiento sobre los temas del curso de Cultester que se brindó el año pasado a Sergio, Santiago y a mi persona, acerca pues de la automatización de software con Java y Selenium. Eh, Tenemos pues acá que el alcance es para nuestra gloriosa área de Cuba de implementación de software, donde pues vamos a dar pues una breve introducción. Somos muy claros en eso, porque pues de acá no vamos a salir automatizando ni mucho menos, ¿cierto? Es como dar una abrebocas a lo que se nos presentó el año pasado con este curso que realizamos. Primero que todo, entonces vamos a empezar hablando acerca de lo que es, o hablar de lo que es un QA y un QC. Como dice pues acá la diapositiva, un QA y un QC se han vuelto roles muy importantes en los equipos de pruebas. No todos lo saben, pues estos roles para la entrega de productos de alta calidad a los clientes, especialmente en la industria farmacéutica y dispositivos médicos, como lo es en nuestra empresa Bifarm. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, quiero saber si alguien sabe qué es un QA o un QC, si nos puede transmitir o decir más o menos si tienen algo de conocimiento acerca de lo que hace un QA o un QC, si lo han escuchado nombrar, si en las otras empresas que han trabajado lo han tenido ese rol, para que nos cuenten acá la experiencia. Pero no todos al tiempo, muchacho. Muy tímidos, muchachos, tranquilo que mañana rompemos el hielo en las Es- reuniones. No, no hay voluntarios, no Bueno, hay. en una de las reuniones mensuales decían que QA es asegurador de la calidad. Sí. Ya Bueno, QC, no sé, bueno, y no sé yo qué lo es. complemento, un QC es que es el que asegura los procesos para garantizar Garantizar. esa calidad, perdón, para garantizar esa calidad. O sea, el QC se refiere al que garantiza que esos procesos se cumplan y el QA es el que garantiza la calidad. Listo. Vamos a ver si esta definición que da Miguel, pues es muy acertada a lo que es pues, en sí un QA o QA, como lo quieran llamar, un Quality Assurance. Pues el rol del trabajo de un profesional de QA implica pues llevar a cabo diversas actividades como la planificación y ejecución de pruebas, el análisis de requisitos, especificaciones, la identificación y seguimiento de errores,
o defectos y la colaboración con el equipo de desarrollo para garantizar que se cumplan los estándares de calidad. Creo que este rol de QA o QA lo llevamos pues muy implícito en nuestras actividades diarias, ¿cierto? Lo que hacemos diariamente en Audipar. ¿Cuál es el objetivo y el enfoque de un QA? Pues el objetivo principal de un QA es mejorar el proceso de desarrollo y pruebas, con el fin pues, de reducir el número de defectos, prevenir defectos o errores antes de que ocurran durante la fabricación del producto. Creo que todos nos encontramos muy identificados con este rol. El enfoque principal se centra en la prevención de defectos, en la planificación y en la verificación. Creo que todo lo hacemos diariamente. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues las actividades de un QA o QA, pueden incluir pues, las siguientes actividades, que es documentación, lo hacemos a diario. Auditorías no las hace, no las hace nuestro líder. Controles de cambios, cuando tenemos un desarrollo que no se puede sacar a producción, también lo tenemos. Administración de suministros, pues es ahí como poquito a poquito. Entrenamiento de personal lo tenemos pues cuando ingresa otro compañero nuevo y pues lo entrenamos o estamos en esa curva de aprendizaje continuo. Y procedimientos de investigación, pues cada uno, las personas o los ingenieros que están acá en el equipo, pues algunos hacen aportes de investigación o trabajos colaborativos para nuevas herramientas, por así decirlo, y listas de verificación o procesos. Esto en sí es las actividades de un QA que se hacen pues diariamente y pues como lo pueden ver, están muy relacionadas a las actividades que hacemos diariamente en el área de implementación. Vamos a mirar qué es un Quality Assurance, un QC. En general, pues el trabajo de un QC se centra en garantizar que los productos o servicios cumplan con los estándares de calidad establecidos, identificando y corrigiendo defectos o no conformidades, como lo llaman pues, en otras empresas o en otras casas de software donde desarrollan software, y contribuyendo pues, a la mejora continua de los procesos de producción y calidad en la organización. Creo que esta parte o este rol, no sé si ustedes están de acuerdo, que nosotros también lo hacemos en Audipharma. No sé qué opinan ustedes, compañeros o compañeras. Uy, tímidos. Se nota que les dieron premio. Acá entramos a la discusión que las pasadas teníamos era de Sí, tester y QA. Digamos sí, que ya superamos la discusión en su momento y ya definimos que somos QA, ¿cierto? sí. Pero sí, varias como en aspectos también podríamos estar aportando a este rol de la calidad del software, de asegurar el control. Sino que acá el tema es de corrigiendo defectos o no conformidades. En eso, digamos que no los corregimos, en ese lo que hacemos es evidenciarlos y como QA evitarlos en su momento cuando hacemos la documentación. Entonces, no, estoy como sí, pero Listo. no. Listo, José. Vamos a mirar acá a profundizar un poquito el objetivo y el enfoque de un QC. Listo. El objetivo pues, de un QC es identificar los defectos después de que se desarrolle y verificar la calidad antes de liberarlos. Creo que esto sí lo hacemos, ¿cierto? Entonces, ese enfoque de QA y QC van como muy ligados, pero en sí, en roles en diferentes empresas van separados. ¿Cuál es el enfoque principal de un QC? Pues el enfoque se centra en la inspección y evaluación, pruebas y análisis, documentación y registro, control de procesos y colaboración con otros departamentos. Creo que esa parte que está acá en el enfoque también va muy implícito en el día a día de nosotros como QA. Entonces, por ahí como que a mí, como que yo digo que para mí hay como una fusión de los dos. Nosotros tenemos como QA y QC como implícitos en nuestras labores de Audipharma, ¿cierto? Para mí, no sé si alguna otra persona piensa lo mismo o pues también pueden tener su opinión muy personal y decir, no, no va separado, el otro va a hacer, uno va aparte y el otro es totalmente diferente al rol de QA. Entonces, pues, pero para mí sería como un enfoque de algunas cosas que le falta al QA, las tiene el QC, y otras cosas que le falta al QC, las tiene el QA. Siguiendo pues con las actividades de un QC, pueden incluir lo que es desarrollar estándares y directrices de calidad, crear e implementar planes de gestión de calidad, realizar auditorías de inspecciones de procesos, definir y aplicar puntos de control de calidad, proporcionar capacitación y orientación a los miembros del equipo, eso lo realizamos pues, analizar datos y métricas para identificar áreas de mejora y iniciativas continuas de mejorar el proceso. Creo que por eso digo que hay muchas cosas que el QC o el QC tiene
tiene implícitas que nosotros la tenemos en nuestro rol de QA. Siguiendo pues acá lo que es el QA y el QC, pues en el resumen, el QA se preocupa de establecer los procesos y estándares para prevenir problemas, mientras que un QC se centra en detectar y corregir problemas a través de pruebas e inspecciones. Tanto el QA como el QC son fundamentales para garantizar la calidad y a menudo trabajan juntos para lograr el nivel deseado de excelencia en productos y servicios. Y si yo lo digo, o como lo vengo diciendo, para mí, el QA y el QC en Audiofarma sería una fusión. Creo que eso sería pues la parte de este charladito o este contexto de lo que es un QA o un QC. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere opinar algo, o seguimos con la capacitación, el charladito, como quieran llamar. Senel, y de pronto, en lo que ustedes investigaron o han visto, o sea, sí puede ser como lo colocas ahí en la imagen, como la fusión, pero entonces, como nos interesa mucho la definición clara de los roles, o de pronto lo vemos en otro espacio, para ver cuál sería la ventaja de tener plenamente identificados los roles como por aparte, ¿cierto? O sea, como si yo tengo Sí. los roles aparte, si tengo el perfil, pues yo voy a tener un alcance, ¿sí? O si es bien visto en la industria que esas actividades estén fusionadas, ¿cierto? O sea, como para asegurar, yo lo veo que para asegurar la calidad del producto, pues digamos que deben de estar ambos, pues como ambos roles. Pero pues podríamos ver la viabilidad de tener roles diferenciados, como para irlos como especializando. Eso lo podemos ver, Sí, pienso yo, pues, José. en otro espacio. Sí, José, yo creo que en otro espacio lo podemos ver y como usted lo dice, los roles son muy, van muy ligados, pero en otras, por ejemplo, en otras partes donde hacen software o desarrollan software o casos de software, por así decirlo, pues están muy bien estructurados. Entonces, en otra charla podríamos hablar muy bien de lo que es un QA, un QC, un tester y los diferentes roles que cumplen en el mercado. Listo, quedaría como Listo. para una próxima. Bueno. Siguiendo lo que es esta presentación, este charladito, no podemos pasar a lo que es una automatización de pruebas o unas pruebas de software sin tener claridad sobre lo que es la calidad del software. Entonces, pues, como lo dice acá la diapositiva, la calidad del software se refiere al grado en el que un sistema de software cumple con los requisitos y expectativas establecidos, así como los estándares y prácticas aceptadas en la industria del desarrollo de software. Se trata pues de un atributo fundamental para evaluar la eficacia, eficiencia, confiabilidad, seguridad y usabilidad de un software. Muchachos, no sé si, pues yo creo que esa palabra calidad de software está muy implícita en nosotros. No sé si alguien quiere aportar acá, para esta capacitación. ¿Qué es la calidad de software para cada uno? Si alguien quiere dar alguna opinión, sería bienvenida y pues sus aportes son bienvenidos. No sé si alguien nos puede colaborar o quiere participar. Listo, vamos a empezar entonces a preguntarles pues directamente a las personas, o ustedes empiezan a participar voluntariamente, como ustedes quieran. De mi parte, buenas tardes para todos. Para mí la calidad del software comienza desde el levantamiento del requerimiento, desde las entrevistas con el usuario. De esta forma, pues digamos, uno ya puede tener una contextura de lo que puede ser el requerimiento y obviamente la aceptación del mismo usuario. Entonces, desde el análisis del proceso, la necesidad y lo que se quiere como objetivo, digamos que comienza la calidad y del software. Y digamos que todo lo que puede llevar a la gestión del cambio para el proceso que también nos puede ayudar. Para mí eso es la calidad del software. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguna otra persona quiere dar su comentario, brindar su comentario? Buenas Porque, pues, tardes, Enel. sí, buenas tardes. Pues para mí la calidad del software es como el grado que tiene un software a la tolerancia a los errores. Sí, es como entre menos errores tenga, mejor va a ser la calidad del software. La tolerancia a fallos que deba tener un software en el momento de su implementación. Bueno, muchachos, sí, están pues, muy acertados en los que nos están diciendo en estos momentos. No, pues, no están muy alejados de lo que es la calidad del software. Pues yo Pero, pienso un poquito sí, ahí diferente.
Cuéntanos. porque ¿Por qué? pues la tolerancia a fallos se refiere a otra cosa, más bien sería Ah, tributo. como, como el nivel de cumplimiento de los requerimientos que se han establecido previamente y pues que cumpla con las características, por lo menos las mínimas de funcionabilidad y confiabilidad y ese tipo de cosas. O sea, se refiere más Sí. a que cumpla lo que realmente el cliente necesita o el cliente solicitó, porque, porque pues no es necesario pues como ir más allá para que tenga calidad un prototipo o un desarrollo. Bueno, lo que dice Miguel, pues también es bienvenido al aporte acá en esta charla. Yo les voy a seguir diciendo pues acerca de lo que es la calidad del software, o pues lo que hemos venido teniendo como sí, calidad de software. Todos hablamos de calidad de software, todos venimos trabajando con calidad de software. Somos QA, somos testers, somos ingenieros de prueba, ¿cierto? Eh, sin ir muy lejos a lo que es la vida cotidiana, cuando usted saluda a alguien, hey, calidad, hey, calidoso, hey, venga, usted nombra la palabra calidad y es como sinónimo o un atributo de que algo es bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos con la calidad del software? Desde el ciclo de vida del software buscamos es como que eso, como decía Carlos, desde lo que son los requerimientos iniciales, de lo que, desde las pruebas de software, desde todo el ciclo de vida del software hasta la implementación, seguimiento y mantenimiento de un aplicativo, eso viene siendo calidad. Una serie de atributos que se tienen que ir trabajando de la mano para hacer un producto confiable, un producto completo, un producto estable, el cual tiene unos atributos los cuales les voy a mostrar a continuación. Como les decía hace un momento, la calidad de software tiene unos atributos. Y la calidad de software se puede medir y evaluar de diferentes aspectos que incluyen lo que es la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. Miguel decía hace un momento, es que se puede medir la calidad por la usabilidad, la fiabilidad, la eficiencia. Hablemos de lo que es la funcionalidad. Todos hemos trabajado con aplicativos en Audiofarma, es el diario vivir de nosotros. La funcionalidad en el software pues debe cumplir con los requisitos y funcionalidades específicas. Debe pues, realizar correctamente las tareas para las que fue diseñado el sistema, ¿cierto? Sin errores ni comportamientos inesperados. Un ejemplo de funcionalidad puede ser digámoslo, por así decirlo, que el sistema permita a los usuarios registrarse ingresando pues el nombre, la dirección de correo electrónico, contraseña. Eso pues puede ser un ejemplo de funcionalidad, ¿cierto? También un ejemplo de funcionalidad puede ser el inicio de sesión en un sistema. Puede proporcionar pues una opción de inicio, no sé, que los usuarios puedan acceder con sus cuentas utilizando el correo electrónico y contraseña. Hablemos de fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Pues el software debe ser confiable y capaz de funcionar de manera consistente, no sé, sin fallos, bajo diversas condiciones. Pues el sistema debe ser capaz de recuperarse de errores y fallas, no sé. Eh, ¿Qué debe tener qué características debe tener un sistema de información que tenga fiabilidad? Pues que el sistema esté disponible, que los usuarios puedan acceder durante un tiempo acordado, como les decía hace un momento, que sea tolerante a fallos, que el sistema debe ser capaz de recuperarse de errores. Hablemos de usabilidad. La usabilidad pues es muy importante cuando desarrollamos un sistema de información o un software. ¿Qué es la usabilidad? Pues el software debe ser fácil de usar y comprender por los usuarios finales. Debe proporcionar una interfaz intuitiva. Eh, es muy bueno, como por ejemplo, digamos, o pongamos un ejemplo, sin ir muy lejos a Nequi. Creo que todas las personas utilizan Nequi y lo utilizan por esa misma razón, de que es un diseño intuitivo. Todo el mundo se mete, hace una transferencia, pone el usuario, pone lo que va a transferir, busca el usuario, enviar y ya, y sale para pintura. Entonces, esos son atributos de calidad que permiten que un sistema de información pues sea pues, de calidad. Hablemos de la eficiencia.
¿Cuándo decimos que un software es eficiente? Pues el software debe utilizar los recursos de manera eficiente, como la memoria, el procesador, la red, pues los sistemas de información deben realizar las tareas en un tiempo razonable y no generar una carga excesiva. En esta parte de la eficiencia de los atributos de calidad podemos tener lo que son las pruebas de performance, donde pues podemos medir o validar qué tan eficiente es un sistema de información. Hablemos de mantenibilidad de un atributo de calidad, que es un atributo muy importante en la calidad del software. La mantenibilidad pues debe ser fácil de mantener y modificar, debe estar bien estructurada, debe tener pues un diseño claro, un diseño modular. Eh, ¿Qué tenemos en la mantenibilidad? Un ejemplo de mantenibilidad en un sistema de información, ¿qué podemos decir? Los tiempos de respuesta. Un sistema con buena mantenibilidad pues debe ser capaz de responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo aceptable. Sin ir muy lejos, pongámosle el auditor, donde el auditor está en todos los centros de atención eh, trabajando, dispensando formulación. Vemos que nuestro sistema auditor pues, es capaz de dar respuesta a toda esa carga. Hablemos de portabilidad. La portabilidad pues, en el software es, eh, es la forma que un sistema puede ejecutarse en diferentes plataformas y entornos, sin dependencias o restricciones excesivas. Debe ser pues, adaptable, compatible con los diferentes sistemas de información, digámoslo así, por sistemas operativos también debe ser pues compatible con los diferentes sistemas de información, digámoslo por así decirlo, Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Como todos saben, todo el mundo cuenta con dispositivos, tablets, smartphones, dispositivos inteligentes. Entonces, todos estos atributos de calidad, la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad son atributos que hacen que el software sea pues de calidad. Entonces, quería hablarles de esta parte de lo que es eh, una breve introducción a lo que es la calidad del software para poder más adelante hablar de lo que es automatización de pruebas. Quería también mostrarles estas herramientas, como hay tantos compañeros nuevos, no sé si conocen pues estas herramientas colaborativas como Trello, Jira, Slack, Microsoft Teams, GitHub Page, Confluence, pues versiones pues de versiones, si les han utilizado GitLab, Bitbucket, Jenkins, Circle CI, Grail, Maven, herramientas de testeo como Selenium, Cucumber, Serentino. Pues quería mostrarles esta diapositiva para saber si alguien ha trabajado pues, con estas herramientas y pues como tenerla en cuenta para más adelante volver a hablar sobre herramientas, en este caso que sirven para lo que es la calidad del software. No sé si conocen estas herramientas que están en esta diapositiva y pues si las conocen, me pueden escribir por el interno para más adelante volver a hacer pues otro conversatorio acerca de lo que son todas estas herramientas. Vale. Son temas pendientes. Si me permite, hay un libro que se llama, se lo recomiendo, hay un libro que se llama El control total de la calidad, que es de un japonés, es Ishikawa, y en ingeniería de software se lo mandan a uno a leer. Y él tiene los principios esenciales de la calidad y desde ahí pues se basa toda la parte mecatrónica, industrial, de sistemas. Y digamos hay una evolución del concepto del software o de la calidad que es hay una primera generación que es el control de la calidad por inspección, que si uno lo adapta a la ingeniería pues de nosotros de software, entonces digamos uno la puede adaptar, entonces hay una primera generación que es el control total por inspección, segunda generación el aseguramiento de la calidad, se deja ver una herramienta para convertirse en una estrategia de negocio, la tercera generación es un proceso de calidad total, hay una cuarta que es un proceso de mejora continua de calidad, que la calidad pasa por una estrategia de negocio y una elaboración del rediseño en la estructura básica de la empresa. Hay una quinta que es una reingeniería y calidad total. Hay una sexta que es una rearquitectura de la empresa y el rompimiento de las estructuras del mercado. Y la séptima generación es la calidad integral en un enfoque sinérgico.
Entonces, digamos que en ese libro, pues se lo recomiendo porque, digamos, el señor comenzó con Toyota y comenzó a dar clases y de ahí se desarrolló todo lo que es el control total de la calidad a partir de lo que yo les decía hace un momento. Las entrevistas él no se las hacía a los gerentes, porque para ese momento él creía que los gerentes tenían una idea errónea del proceso y que los que sabían la verdad en esa época los obreros. Entonces de ahí juntaba la experiencia más adelante del jefe o del líder, más el conocimiento del proceso y de ahí sacaban un buen proyecto. Por eso es que Toyota también es una gran empresa en esta época, porque los conceptos básicos de calidad vienen desde allá. Era eso, gracias. Muchas gracias, Carlos. No sé si algún otro compañero quiere dar algún aporte acerca de esas herramientas o lo que hemos visto durante estas diapositivas que pasaban. Porque si no, pues procedemos a lo que es ya la siguiente diapositiva. Bueno, acá antes ¿quiere de contarme más? continuar, Sí. a ver, les comento. A nivel de las herramientas colaborativas, ya se adquirió licencia de Jira, ¿sí? Sí. Ya, digamos que el Jira se ha estado utilizando en los últimos meses para los proyectos que tienen, pues estamos manejando con el tema de Scrum. Entonces está utilizando licencia gratuita que tiene pues unas limitantes a nivel de usuarios y de proyectos a realizar. Ya la licencia se compró y ya con el equipo de proyectos vamos a empezar entonces a utilizarla para los diferentes proyectos como tal y miramos entonces ya la integración, que ahí tenemos una integración pendiente que la exploramos con Miguel para poder tener el plan de pruebas ahí, ¿sí? Entonces ya tenemos la licencia del Jira como tal. Se prefirió Jira por encima de Trello, pues por el tema de que Jira está más especializado pues en temas de proyectos como tal tecnológicos, ¿sí? A nivel de GitLab, también ya se consiguió la licencia. No sé, Edison, si ya la empezaron a utilizar. Yo sé que empezaron con algunos proyectos a nivel de desarrollo para subir pues ya el tema del versionamiento. No sé si tú tengas algún conocimiento de eso. Sí, ya todo. Creo que falta solamente una parte de algunos proyectos, pero ya casi la mayoría de proyectos todos están vinculados con GitLab. Ya todo el proceso de versionamiento se está haciendo con GitLab. Súper, muchas gracias. De hecho, pues un aporte ahí es que también se está buscando en este momento la integración de GitLab con Jira, Ujú. entonces también está en ese proceso. Y pues aparte de ahí, de las herramientas que veo como Confluence, esa también viene integrada a Jira y, y pues también podría ser de uso para nosotros. No sé si los compañeros que han tenido acercamiento a la automatización de pruebas lo han hecho con Selenium. Pues nosotros hicimos el año pasado el curso con Selenium, ¿cierto? Pero pues este año yo he tenido acercamiento con Cucumber y pues me parece también muy buena. No sé si alguien más puede hablar de los otros que están allí, de Cypress, IO, Gmeter, Ingy o... Gmail lo hemos Sí, utilizado en su sí, momento para pruebas de rendimiento, de pero también rendimiento, tiene sí. parte de automatización. Ahí yo también veo que no está la que hemos utilizado, que Michael nos ayudó en su momento, que fue la de Postman, Ah, ¿sí? También ahí por Postman también se puede hacer automatización, sino que digamos que herramientas es lo que hay, ¿cierto? sí. Y ahí pues varias de esas, pues la idea es empezar a utilizar. Listo, no, yo pienso que podemos continuar, Arsenal. Listo, muchas gracias, José. Teniendo pues como base esto, ya pues sigue mi compañero Santiago, que el cual sigue acá en esta parte de, de esta parte que es automatizar, entonces va a compartir desde el equipo de él, ¿vale? Listo, gracias en el. Ya le comparto, yo comparto por acá. Un momentico. A ver si ya me da acá. Listo, yo ya tengo acá la ruleta para al azar preguntar lo que ustedes necesiten. Ya tengo acá los nombres de los participantes y cuando ustedes me digan y no haya participación, entonces le damos vueltica a la ruleta. ¿Listo? A ver, Ok, listo. muchas Ahí gracias. ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo, listo. Entonces, como la introducción, pues gracias a tener por toda la introducción, digamos, de lo que es la calidad, ahora yo empiezo a hablar de como qué es la automatización. Así que empiezo yo a preguntar, ¿qué es automatizar? A nivel general, ¿qué es automatizar? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es automatizar?
pues Santi, yo pensaría que ese es la manera en la que las propias máquinas no necesitan la intervención del humano para ejecutar algún proceso. Sí, es bastante válido. ¿Alguien más quiere aportar? El uso de la tecnología para realizar procesos de manera, sí, pues, cíclica o algo así, más o menos. Automática. Automático, sí. Repetitivos. Listo. Entonces, Vean, bueno, tan vamos. participativos, me van a Mira, dejar a pues, mí con las ahí- ganas de usar la ruleta. María. Ahí sí, listo. Es cierto, así como para contextualizar, digamos, automatizar, ¿qué es? Sencillamente, en pequeñas palabras, el proceso por el cual se utiliza la tecnología para completar tareas con muy poca intervención humana. Como decía, por ejemplo, Gido, tomando el comentario de Gido, procesos que son normalmente cíclicos, que son repetitivos, ¿cierto? Que realmente muchas veces no es necesario, pues, una intervención directa, pero no podemos llegar a, bueno, vamos a adelantar aquí un poquito algo de automatización, pero no podemos llegar a caer en lo que se le dice la paradoja de la automatización, que a pesar de que muchos procesos se vuelvan automatizables, no significa que la gente se vuelve reemplazable. ¿Por qué? Porque requiere que la gente esté pendiente de esos procesos, esté directamente pendiente de esos procesos, ¿cierto? Entonces el cambio se vuelve más analítico que operativo, ¿sí? Pero siempre tiene que haber alguien supervisando ese tipo de procesos. Dani, y otra cosa, por ejemplo, pues lo digo por en la parte de proyecto de glosas que también se está automatizando. Hay acciones que son como de definición, que es que se necesita como tomar una decisión y como el robot no puede hacer esa parte de decisión como lo toma uno, pues como, sí, como el humano, sino que como le digo, el robot hace todo lo que es repetitivo y hace como el paso a paso, pero se llega un momento que tiene que tomar una decisión, ahí sí tiene que tener la intervención de alguien. Así es, Jenny, tal cual como tú lo dices. Listo, entonces continuemos acá. Entonces, bueno, tomando en cuenta la definición de lo que es automatizar, de lo que es automatizar y lo que es calidad de prueba, lo que son las pruebas que estaba explicando mi compañero Senel, ¿qué son las pruebas automatizadas? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué son las pruebas automatizadas? ¿Cómo hacemos el match de eso? ¿Corremos la ruleta o qué? Pues al Y parecer Santi, sí. hola Santi. Estamos pensando. Pero tire la ruleta. Hágale, tiremos la ruleta. Pero Voy a después compartir rápidamente para que vean que sí tengo una ruletica con los nombres. Listo. Y mañana muy pendientes porque la vamos a utilizar en una reunión mensual. Listo. Pues ahí corrió la ruleta. ¿Están viendo la pantalla? Sí, fácil. Lady Juliana Quintero Vanegas. Listo, ya puede seguir Buena compartiendo. para ganarme las cosas, ¿no? Haga el chance hoy. Sí, lo creemos, Julie. Al Sí, menos no sí. las deja encima de la mesa. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué son las pruebas automatizadas? ¿Qué puedes entender por pruebas automatizadas? Pues en las pruebas automatizadas, en un curso que estoy haciendo, ellos explicaban que era como tal automatizar todo el proceso de las pruebas, que era poder tener como ¿qué era? Unos disparadores que me detecten que se configuren los disparadores para que ellos me detecten un bug y yo lo pueda reportar en esa automatización de la prueba. Entonces era más o menos eso lo que decían en el curso. No sé Epa, si está muy bien. bien. Sí, sí. De hecho, sí. Es Estamos eso, bien. ¿cierto? Sí. Igual voy a ampliar el panorama de una forma también muy resumida. Las pruebas automatizadas, así como en resumen, es la gestión y realización de actividades de prueba, ¿cierto? Que son las que, por ejemplo, mencionadas en el anteriormente,
lo cual también implica el desarrollo y ejecución de scripts de prueba, utilizando herramientas automatizadas, como por ejemplo vimos que Cypress, Selenium, Cucumber, ¿cierto? Todo ese tipo de herramientas. ¿Con qué objetivo tenemos eso? ¿Cuál es el objetivo de las pruebas o por qué automatizamos? El objetivo de automatizar es, primero, verificar que cumplimos los requisitos de la prueba. Y si cumplimos los requisitos de la prueba y los requisitos con los cuales se ejecutan los casos de prueba, ¿qué logramos? Que como tal está cumpliendo las expectativas del cliente. Es decir, que está generándole calidad al software y como tal le genera un impacto positivo en el software, ¿cierto? Porque está haciendo lo que debería hacer. También ¿cuál es el objetivo de las pruebas automatizadas? Se utiliza para comprobar como la operatividad de esos procesos que son repetitivos y que como tal precisan muchísimos datos, ¿cierto? Para poder llevarse a cabo. Entonces, como que también automatizar pruebas, pues permite que hagamos como que esa ejecución de pruebas con esa N cantidad de datos la podemos llevar en un tiempo mínimo, ¿cierto? Y adicionalmente, digamos como que, y lo vimos muchas veces acá en Audifarma, es que, digamos, dados como que esos continuos cambios y adiciones a requisitos y al software y todo eso, pues las pruebas de qué nos ayudan como un mecanismo de control para garantizar que el software es preciso y es estable en cada una de las versiones y o compilaciones que ejecutamos del software. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere aportar más? ¿Vamos bien? Bueno, pues ahí veo que Ana Sí, dice que sí. señor. Creo que estamos bien, Santi. Listo. Listo. Entonces, aquí le voy a dar la palabra a mi compañero Sergio, pues es que él se encuentra en Aurora y como él sale a las 5, entonces nos vamos a adelantar un poco a lo que, al contenido de él. Y ya volvemos conmigo. Sergio ya no está. Aló, ¿me Ah, ya escuchas? está. Desde ahí ya la escuchamos, Sergio. Listo. Bueno, bueno, yo les voy a hablar pues de la parte del tema pues de la estructura que de pronto se maneja más al momento de poder generar pruebas de automatización pues a través de Selenium y TSNG, que pues fue pues lo que nos explicaron pues en la capacitación, ¿sí? Entonces, no sé de pronto si alguien quiera participar y de pronto sepa qué es PON o a qué hace referencia PON, que se les viene a la cabeza. Eso es algo parecido de pronto a lo que se le dice el Doom de JavaScript. No sé, se me viene a la mente. De que hace referencia como a todos los componentes de una página. Yo creo que José ese es el DOM. Ujú. Creo que tiene como algo parecido, Page Object Model. Pues sí, pero pues digamos, la definición pues como tal, digamos, es un patrón, ¿sí? Un patrón de diseño utilizado en pruebas automatizadas para organizar y estructurar el código de manera eficiente, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos para poder utilizar el POM? ¿Sí? Entonces, dentro de ellas podemos encontrar la reusabilidad del código, ¿sí? Dentro de, pues, de esta reusabilidad del código, como nosotros definimos
pues digamos, los identificadores, digamos, los campos que nosotros vamos a utilizar dentro de esa interfaz de la página. Y si, no sé, en tal caso, después necesitamos utilizar esa misma estructura para otra vista de página, nosotros podemos reutilizar ese código, ¿sí? Obviamente que pues dentro de, digamos, cuando uno inicializa a estructurar pues como el diseño de la automatización de las pruebas, pues obviamente toma tiempo. Pero pues digamos que cuando uno ya tiene toda la estructura y la construcción, es mucho más fácil ya reutilizar el código, ¿sí? Y pues obviamente ya eso va a ahorrar tiempo y esfuerzo. También pues en el tema de mantenibilidad, también por pues, los cambios que les había indicado, los cambios de interfaz de usuario, solo es actualizar los objetos de la página y no se va a afectar como tal la estructura del todo el código, ¿sí? También pues la legibilidad, pues mejora la claridad y la legibilidad del código de prueba, utilizar en métodos y objetos descriptivos, ¿sí? Acá pues no sé qué se les viene a la cabeza de pronto porque se utiliza Selenium y TestG o porque estas dos herramientas se utilizan o porque las utilizan para la automatización. Y también qué diferencia entre Selenium y TestG, ¿sí? Porque se integran. ¿Alguien? Así, cualquier idea loca, lo que sea. Bueno, Selenium, sé que es el componente pues, que usa cada uno de los navegadores para poder utilizar ese framework que nosotros creamos desde el lenguaje de programación. Pero el TSNG sí no lo he usado y no sé cuál es la diferencia. ¿Alguien más? Sergio, pues Selenium, como acaba de decir Robert, es el framework de automatización, pero como framework de automatización, él solamente se encarga de establecer la conexión con el navegador para poder automatizar todos los web elementos que tiene el navegador. Y ahí entran a jugar SNG, por ejemplo, que es propio pues para Java, ¿sí? El que me permite, por ejemplo, ya establecer conexiones. Ejemplo, establecer conexiones con elementos externos como bases de datos, como poder hacer data driving con Excel, poder generar reportes, porque Selenium propiamente no genera reportería de los casos de pruebas ejecutados, estructurar de una mejor manera los casos de pruebas, ¿sí? Tengo una pregunta ahí, Dani. ¿Esto haría lo mismo que Unitest o PyTest en Python? Exactamente, Sí, exactamente. por Es eso el es. part a Unitest de Python. O JUnit, que también lo han Ya. escuchado. Por eso no tenía ahí como referenciado ese TSNG. Es más para Java. Sí, dependiendo del lenguaje de programación, se utilizan. Sí. Listo, gracias. Bueno, lo que dijeron los compañeros, pues está bien. Pues Selenium se utiliza como esa capacidad para nosotros poder automatizar dentro del navegador que queremos utilizar. Mientras que TestNG pues es lo que permite pues la ejecución y gestión de las pruebas de automatización, ¿sí? También pues dentro de SNG, pues dentro de las ventajas que tiene TSNG, es un framework que a partir pues de Unity presenta nuevas funcionalidades, ¿sí? De acuerdo, pues es más estable, tiene más, es de cierta forma más robusto y es más fácil de usar, ¿sí? También más fácil para poder generar anotaciones, ejecutar pruebas en grupos de subprocesos,
También pues manejar diferentes clases de prueba, ¿sí? Es una configuración que es más flexible. eh, También pues tiene pues de acuerdo pues al modelo es más potente a diferencia pues de los otros, ¿sí? Entonces por eso de pronto es de cierta forma más utilizado para las pruebas de automatización. Y pues de aparte que pues TSNG es un framework que pues se soporta en diferentes herramientas. eh, en Eclipse, en IDEA, en Maven. Básicamente, pues también tiene pues esas ventajas de SNG. La siguiente. Bueno, dentro de pues de las clases pues en las clases bases hay algo que se llama pues el Selenium Rasper o Rasper Class, ¿sí? Estos lo utilizan es para poder en esa clase, poder que contenga todos los métodos o acciones con la cual se va a interactuar con el objeto, ¿sí? Dentro de esos métodos pues está, digamos, una acción para hacer clic, ya sea en un botón, está el de select para poder especificar el nombre de alguna etiqueta de una página web, digamos el campo de, no sé, el campo de un formulario que diga nombre, ¿sí? Entonces, esos son los métodos que nos van a ayudar para nosotros poder interactuar con la interfaz de una página web, ¿sí? También puede ser WebDriver, que es el que se utiliza para poder, pues, también, pues, que nos enlaza con poder abrir la página e interactuar pues, con los diferentes elementos de etiquetas, ¿sí? Y también, pues, digamos, validar el texto si queremos hacer alguna validación. Aquí no están todos los métodos, pero sí, digamos, se pueden manejar muchos métodos y acciones, pues, a partir de esta clase. Entonces acá pues es la estructura de este modelo, ¿sí? Pues acá de pronto para que la tengan en cuenta, ¿sí? Entonces hay unas clases que son pues en Java, ¿sí? Y otras que pues se van a manejar aparte, otras clases a partir del framework de SNG, ¿sí? Entonces, de ejemplo, pues acá, como ven, está el login page y abajo en la parte de test class está el login test, ¿sí? Entonces, digamos que si yo creo entonces una clase que es login, yo debo hacer una clase de test para, para esa clase, ¿sí? Esto hace referencia, digamos que si yo pues puedo tener en la página diferentes vistas o páginas, entonces a cada vista o a cada página yo le hago pues una clase, ¿sí? Puedes ver una clase, una página, una vista de login, una vista para el home, digamos la vista principal de toda la página, si ya es un carrito de compra, ¿sí? Entonces como todas esas diferentes vistas que puede tener una página web, yo le hago tanto una clase, y una clase para poder realizarles las pruebas. Entonces va como a la par, ¿sí? Entonces cada clase, pues ahí como dice, cada clase representa una página o sección del sitio web bajo prueba, ¿sí? Y pues en esta pues contiene los elementos y métodos relacionados con esa página en particular. Eh, en la parte de abajo, pues es lo mismo, pues ya obviamente que pues esa es, en esta clase de los test, la utilizamos es para ejecutar los casos de prueba, ¿sí? Y pues las interacciones que vamos a hacer como el paso a paso de poder interactuar con esa página o los elementos que te contenga esa página, ¿sí?
Acá pues es ya más, digamos, es un ejemplo ya más claro, ¿sí? Digamos, en este caso tenemos una página que es Login, ¿sí? Y tenemos dentro de Java, pues creamos estas clases, una clase Login Page, y esta contiene unos elementos, que es campo usuario, campo contraseña y el botón de iniciar sesión, ¿sí? Y ya pues esta contiene unos métodos de poder ingresar el usuario, poder ingresar la contraseña y poder hacer clic o iniciar sesión, ¿sí? Entonces es como ese paso a paso de cómo debemos ingresar la información para poder realizar el caso de prueba, ¿sí? Y pues a partir de eso se ejecuta pues el test o la clase de TSNG que ejecutamos para poder generar la prueba, y pues ahí sí él ya va a saber si fue exitoso o si salió algún error. Entonces, pues acá pues es manera de gráfica, es como pues digamos, tenemos los elementos web, y pues obviamente que sí, a partir de esos elementos tenemos como los métodos que vamos a utilizar para las pruebas. Entonces siempre pues cuando hablamos del PON, siempre va a llevar esta estructura, ¿sí? Eh, y pues obviamente que pues esa estructura, como lo dije anteriormente, es para poder uno después reutilizar el código y que sea más fácil de, si uno lo necesita cambiar, si necesita cambiar los parámetros, sea mucho más fácil, y pues reutilizarlo para otros casos de prueba de pronto más adelante. Entonces por eso se utiliza esa estructura. Acá pues dentro de las ventajas que tiene pues utilizar este modelo, y pues aparte pues en las herramientas del Selenium y de SYNG, está pues el tema de la mantenibilidad, la reusabilidad del código, como pues anteriormente lo dije, eh, ya que pues esto nos ayuda a ahorrar tiempo cuando nosotros requiramos utilizarlo para nuevos casos de prueba. También pues los objetos de la página se pueden reutilizar en múltiples casos de pruebas, y el esfuerzo, porque pues obviamente que pues si uno vuelve a hacer digamos todo el diseño de la estructura, pues obviamente eso toma tiempo, pero pues ya hecho pues obviamente uno va a ahorrar tiempo. Mejora la elegibilidad de los casos de prueba, digamos, los métodos descriptivos de cada clase de la página, que sea más comprensible y fácil de mantener, ¿sí? Colaboración, esto también nos ayuda a que podamos tener colaboraciones entre desarrolladores y probadores. La estructura, pues a partir de esa estructura es más clara, se puede facilitar la colaboración entre los equipos, ¿sí? También pues eso mejora eficiencias en la ejecución, ya que pues obviamente lo que uno le toma tiempo de pronto realizar, pues las pruebas lo va a hacer mucho más rápido ya automatizado. Entonces eso nos ahorra tiempo, y pues obviamente la mejora de la escalabilidad del proyecto. Y pues obviamente porque pues esto nos va a dar pues en los casos de prueba una base sólida para de acuerdo pues a los resultados que nos entrega pues a partir de ese resultado de pruebas que ejecutamos, ¿sí? Entonces esas son como las principales ventajas que tenemos al momento de utilizar pues estos tipos de herramientas. Bueno, pues acá les voy a mostrar por acá un ejemplo pequeño, un ejemplo cortico.
De pronto, pues ahorita de pronto va a quedar mucho más claro pues ahorita de pronto la estructura que les estaba explicando. Eh, entonces, pues digamos que pues acá estoy en el entorno de Eclipse para los que no los conocen. Acá lo que hice fue pues crear un proyecto Maven. Dentro de ese proyecto Maven pues hay unos paquetes que especifiqué. Está pues este Common Class, el de Navigation Page. Y acá lo que le decía, si yo creo pues acá una clase para Login Java, acá pues la especifico también para el tema de TSNG, donde voy a ejecutar el caso de prueba, ¿sí? Entonces va como de cierta forma pues a la par, ¿sí? Bueno, entonces digamos que pues en esta estructura, pues digamos que una manera fácil que ellos nos explicaron es que pues, uno puede crear una clase con unas variables globales, ¿sí? Y pues digamos con esta clase ahí se puede poner pues los datos que uno necesite y a medida de pronto que si uno pues requiera cambiarlos, pues va a ser una forma fácil acá, pues encontrarlos dentro de esta clase y cambiarlos, ¿sí? Entonces es una manera fácil de como de utilizar de nuevo de pronto estos campos o si necesito cambiarlos, pues es una manera fácil de hacerlo, ¿sí? También pues dentro de esta clase está pues el tema del configurador del Chrome Driver o ese es el, digamos, pues el aplicativo adicional que yo debo tener configurado para poder utilizar en este caso el navegador de Chrome para hacer pruebas de automatización, ¿sí? Acá pues lo que le estoy especificando pues es el tema en este método, es pues la ruta donde tengo guardado el cron driver o el ejecutor. Acá pues le estoy especificando pues la ruta donde agrego pues esa propiedad, acá pues le agrego unas opciones para que me permita poder ejecutar el llamado al navegador, ¿sí? Y pues ya en estos métodos, pues acá se le pone una duración de tiempo, de cuánto tiempo yo quiero que de pronto se demore en responderme la página para que abra, ¿sí? Em, entonces para que, pues acá de pronto no les explico a nivel qué significa, no sé, el manager o el timeout, pero sí, pues a nivel general les explico de pronto cómo es el tema de configurar, pues digamos, para poder utilizar el cron drive para poder ejecutarlo con el navegador. Acá sí de pronto les muestro, este aplicativo se debe descargar de esta página, ¿sí? Que es esta de acá, chromedrive.chromin.org. Acá siempre están subiendo las actualizaciones. ¿Esto de qué depende? Esto depende del navegador que se vaya actualizando. Digamos, en este caso, si yo miro ahorita el navegador, acá pues el navegador acerca de Google, él está en la versión 114.0.5735. ¿Sí? Entonces yo debo validar esta versión en este navegador, ¿sí? Y de acuerdo a la versión que yo tenga de ese navegador, debo buscar acá pues el driver. Y ese es el que debo utilizar. En este caso, pues es el último. Y ese es el que se debe descargar y pues se debe juntar al proyecto de automatización. Digamos que si yo descargo un driver que no corresponde a la versión del navegador, pues me va a comenzar a salir ya unos errores de que no sirve la compatibilidad con el navegador, que debe cambiar la versión del driver, ¿sí?
Entonces es muy importante siempre pues mantener las dos versiones, que sean las dos versiones para que puedan ejecutar correctamente el driver y obviamente les pueda abrir el navegador para realizar las pruebas. Ya pues en estos métodos es los que se utilizan para que ahorita les había mostrado, pues digamos en este caso para poder ejecutar un clic en la página. Acá con este método lo que estoy utilizando es para poder enviar los datos a los campos que yo referencio en la página web y poder pues obviamente verificarlos, ¿sí? Entonces para eso se utiliza pues el Frag Class. Y ya en la parte de login sí les voy a especificar los campos que yo quiero que me revise de esa página, ¿sí? O de la vista que yo vaya a ejecutar el caso de prueba. Entonces, acá en este ejemplo, pues acá lo estoy haciendo con el login de auditor, ¿sí? Entonces, dentro de esta clase, yo le especifico que me busque por nombre o bueno, antes de eso, nosotros, bueno, dentro del HTML existen pues unos elementos. Eso pues se puede, pues lo llaman de diferentes formas, etiquetas, los tags o los, los campos de referencia. Ah, bueno, acá la tengo abierta. Digamos, si yo acá yo quiero inspeccionar y revisar ese campo. Entonces acá en el código HTML me va a comenzar a salir cómo se ve pues en la vista en código, ¿sí? Entonces, en este caso, él tiene, pues, digamos, un ID o un ID que maneja en el HTML para referenciar este campo, ¿sí? Y también tiene el tipo nombre, ¿sí? Que también, pues, hace referencia a ese campo. Estos, a partir de estas etiquetas, yo puedo referenciarlo por nombre o por ID o ya sea por la ruta, que es el XPath, ¿sí? Digamos acá en Chrome, no sé si ustedes han visto que uno puede poner un selector. Acá donde dice XPath, él me muestra la ruta, ¿sí? Esa es como la ruta de ingreso a ese campo. Pues, digamos, por acá la pongo en dos de notas. Entonces él me referencia que para poder yo referenciar ese campo o ese input, la referencia a través del XPath es esa, ¿sí? Entonces, esa es la forma de que uno, pues, a partir de acá de esta clase, uno, pues, referencia esos elementos de la página, ¿sí? Entonces, acá yo tengo referenciado que por nombre me busque el page login test usuario, ¿sí? Y pues acá lo que ya le hago es que a este campo me genere pues para poder después enviar el dato de entrada que yo le voy a enviar pues a ese campo, ¿sí? O- y así lo mismo. También pues acá en el nombre, referencia pues la clave. Acá pues para el botón, digamos en este caso me tocó utilizar el XPath porque pues digamos este no tiene como referencia el nombre, ¿sí? En este caso me tocó utilizar, poner toda la dirección, especificar toda la dirección de cómo aparece pues a partir de la inspección que ahorita les mostré por acá, ¿sí? Digamos que acá la recomendación que nos hacían es que tratáramos de evitar, digamos, utilizar el XPath porque muchas veces puede que cambie la ubicación o la ruta
de donde está, digamos, el botón, ¿sí? Entonces eso ya nos puede afectar acá, digamos, la especificación. Entonces, mucho más fácil poderlo identificar, ya sea por ID o por nombre, los campos. Lo mismo acá para el botón. Este fue el botón del select y este es el botón ya para ejecutar el logueo, ¿sí? Acá pues obviamente ya hago el llamado de esos campos y lo que voy a hacer es que pues los voy a enviar, ¿sí? A partir pues de las variables que ya tengo predefinidas en global variables, donde pues estoy especificando los datos de entrada. Y ya, pues acá en el test, esta pues se genera a partir de la clase TSNG, que acá ya es utilizando el framework. Pues este framework ya tiene, eh, se especifican como los casos de prueba. En este caso, pues yo tengo este ejemplito acá pequeño de, digamos, de este test 01, que lo que va a hacer es que va a intentar poder usar los datos que yo le especifiqué de usuario, password y el nombre de CAF para poderse loguear, ¿sí? Entonces acá lo que declaro es el iniciar el WebDriver o para que me inicie el navegador. Me llame los objetos de la que yo le especifiqué en esta clase, ¿sí? Que son estos objetos de acá. Y ya para que me haga el llamado pues de la URL de la página, ¿sí? Antes de ejecutarme el caso de prueba. Entonces que él se vaya a la URL que yo le especifiqué ya en las variables. En sí, pues es así como se maneja pues la estructura del PON. Acá pues ya lo voy a ejecutar para que pues vean pues digamos el ejemplito ahí pequeño de cómo se ejecuta. Entonces por acá, esperen un momento, cambio mi contraseña, pongo mi contraseña y ya les muestro. Listo. Entonces acá lo que hago pues correrlo con TSNG. Entonces, ahí lo que me hizo, me ingresó pues el usuario y la contraseña y me ingresó pues el nombre de CAF que le especifiqué que fue Fusagasugá. Entonces pues ahí hace logueo, ¿sí? Entonces cuando yo ejecuto esos casos de prueba, él me va generando por acá en el framework, acá me va mostrando, digamos, la referencia. Yo como tengo el test caso 01, me aparece que fue exitoso. Si tuviera muchos más casos especificados, él pues los va ejecutando a medida de que el paso a paso y pues ahí me va saliendo si fue exitoso. Si llega a fallar, pues ahí para y muestra pues en qué caso de prueba falló, ¿sí? Pues ese es el ejemplo de TSNG. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Serio, qué pena. En caso que tú ejecutaste el robot fue hizo el logueo. En caso que él tiene un timeout en donde dice, venga, no fui capaz de loguearme o encontré, o sea, la contraseña está incorrecta y él me va mostrando entonces ahí el log. Sí, acá, pues, acá Y digamos, el tiempo de conexión, o sea, el de que tiempo él de está intentando conexión, ahí porque obviamente otros digamos, dicen, no, que el auditor está tan lento, que el ambiente, que no sé qué. digamos, no sé que esté mal esto, sí, la URL.
Eso. Entonces, si yo le voy a tratar de ejecutar de nuevo, que no sé, que se demore o no responda a la Aurelia, ¿sí? Ujú. Como siempre pasa. Acá ya él intentó, pero entonces acá me dice que no se puede resolver o ya me sale que fue un error fallido, ¿sí? Entonces acá ya me muestra que está fallido. No sé si Uno alcanza a pasado, leer. uno fallado, sí. Ahí Sí. se base 0 fail 1. Y pues acá de pronto me puede especificar qué es, pero pues a veces pues no le va a decir a uno, no, es que le faltó, no sé, le faltó tal dato ingresar. Bueno, no, pues ahí solo le va a mostrar falló el caso, pero pues uno le toca ya buscar Eso te iba a qué. decir, o sea, como yo que en dónde sé en dónde estuvo el error. No, no, ahí sí toca buscar dentro del caso que haya fallado cuál fue el error, ¿sí? O por qué falló. Porque pues esto no me va a especificar a mí de pronto por qué falló, o que me muestre, no, es que el resultado fue este, no, tampoco va a hacer eso. Ya sí se puede hacer, digamos que TSNG nos explicaba que uno, obviamente que en un nivel más avanzado, con TSNG uno puede diseñar informes, ¿sí? Y esos informes uno los puede diseñar y los puede ajustar de pronto ¿para qué? Para que de pronto uno le especifique si llega a fallar que me saque, no sé, un mensaje de error, ¿sí? Y pues a partir de esos informes uno los puede revisar, ¿sí? O también uno a partir del TSNG, uno puede tomar una captura de la última vista que hizo de la página antes de fallar, ¿sí? Pero pues obviamente que pues ya eso es especificándoselo a TSNG. Pues en lo que nos decía, pues era un poco, digamos, difícil de hacer el diseño del informe con TSNG. Pues digamos, por lo que lleva más tiempo diseñándolo, ¿sí? Para el caso de pruebas. No sé si a él le resolví la duda, José. Sí, ser, sí, digamos que va mostrando como la información y va mostrando cuáles están pasados. El tema es eso, que tocaría uno empezar a mirar en dónde está el error, por ejemplo, de que le colocaste una R de más. Sí. ¿Listo? Si tengan alguna duda. A nivel de reportería tendríamos que integrarlo con otra aplicación, como las que estamos viendo ahora antes de empezar esta demostración. O sea, o yo tendría ahí como el reporte total. O sea, yo veo Pues, como un resumen de lo que sucedió en ese momento que yo le play, pero entonces de pronto ya después uno genera un reporte de cuántos casos salieron correctos y cuáles salieron negativos a nivel de reportería. Pues, José, a él lo que le digo, o sea, uno puede configurar ¿qué? Como un reporte en TSNG, pero pues obviamente que pues ahí el tiempo que le lleva a uno como diseñar el reporte, porque pues él no lo va a mostrar, digamos, así como una manera limpia, no me acuerdo acá. Eduard, no, pero sí, o sea, en los frameworks de automatización uno le puede instalar varios plugins, otros frameworks, Hace, sí, ejemplos como HTML, hace o los, Serenity BBD, para poder generar reportes más sofisticados del proceso de las pruebas. Este es el reporte que saca TSNG, que es de esta forma básica, ¿sí? Y pues es lo que uno lo puede diseñar, ¿sí? Uno lo puede cambiar, digamos, si uno lo quiere de pronto que se vea más bonito y O sea, todo ya eso. construir Pero o digamos sea, sobre que, este reporte se puede diseñar algo más sí, visual. Ok. más Pero también visual. la opción que nos decía Héctor Daniel entonces. Sí, sí, José, incluso con Serenity sale el reporte completo, sale la métrica, sale el gráfico. Sería ya como complementar o agregar nuevas reportería en automatización como tal.
Sí, no, hay unos frameworks que generan unos reportes brutales, Edward, muy bacanos, muy completos. Listo, Ser. No, muchísimas gracias. Que estés pendiente para que no te deje la ruta ya de Aurora. Así que retomo yo. ¿A dónde quedamos? Ya les comparto. Ahorita Santiago les va a hacer el quiz, entonces De hecho, yo empiezo de una vez con quiz. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, ahí está. Listo. Empecemos con el quiz. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas automatizadas? Que fue lo último que expliqué. O tiramos la ruleta. Ahorrar tiempo. Ruleta o miedo. Para ahí Juanes dijo, creo que fue Juanes, que ahorrar tiempo. Sí, José. Sí, es un Sí, objetivo. ahorrar tiempo es un objetivo de eso. Otro objetivo. Yo solo dije 3, pero pues con el segundo ya seguimos. Ahorrar esfuerzo también. Ahí está, ¿verdad? Ahí se habló Jordi, vea. Listo, no, muy bien, muchachos. Así como que pues recordar como tal el objetivo de hacer pues, de hacer pruebas automatizadas es como comprobar la operatividad de todos sus procesos repetitivos, ¿cierto? Con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo. Y al mismo tiempo en la verificación de cada uno de nuestros requisitos de prueba para cumplir con la calidad del software, ¿cierto? Listo. Continúo acá. Entonces, ¿cuándo debemos automatizar? ¿En qué momento debemos automatizar? ¿Cuándo decidimos automatizar? Se han definido mm, como 2 criterios en el cual uno debe como centrarse para decidir si esto lo vamos a automatizar o no, esto no debería ser automatizable. El primero tiene que ver con la madurez del proyecto y la madurez del proyecto y el tiempo que lleva el proyecto desarrollado, ¿cierto? Cuando son modelos que están recién implementados, nosotros sabemos la cantidad de efectos o como le decimos aquí, hallazgos que se pueden encontrar, ¿cierto? Dado que no se han definido muchísimas variables o no se han tenido en cuenta o ya en la marcha nos damos cuenta de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando un modelo está recién implementado, normalmente la aplicación es muy inestable, por lo cual no se recomienda automatizar. ¿Por qué? Porque automatizar es, en resumen, completar una tarea, es completar unas instrucciones. Es un robot al cual yo le voy a decir, hágame, primero vaya aquí, vaya aquí, vaya aquí, vaya aquí, y finalice con esto. En cambio, si tenemos una aplicación lo cual es inestable, es un modelo el cual no hemos definido todas sus entradas y salidas, pues no vamos a poder, es más el esfuerzo que tendríamos automatizando, intentando automatizar, ¿cierto? Y en cuestión de dinero, pues ya sabemos eso lo que implica. Cuando un proyecto tiene una madurez media, ¿cierto? Que ya lleva un cierto tiempo como en producción o en proceso de construcción y ya tiene como unas entradas y salidas ya como muy definidas, quizás no todas sus variables estén definidas, pero al menos su base ya está definida. Ahí se recomienda empezar a automatizar los procesos que son vitales, nada más los procesos vitales. Normalmente esto lo solemos en la gran mayoría de procesos, de empresas, se suele utilizar esto para las pruebas de regresión, automatizar las pruebas de regresión. Normalmente cuando un proyecto ya tiene una madurez así media. Cuando ya llega a una madurez alta, ¿cierto? Que prácticamente el proyecto corre solito. Proyecto literalmente como que es muy poquito las novedades o lo que hay que ir corrigiendo porque cumple casi que a cabalidad, ¿cierto? Normalmente se tiende a automatizar la gran mayoría de procesos. ¿Por qué? Como decía previamente, ya tengo definidas las entradas y las salidas.
ya tengo cada una de las características o cada uno de los caminos a los cuales yo voy a, mm, como hacer, cada uno de los caminos a los cuales yo voy a recorrer, ya los tengo definidos. Entonces, pues se recomienda altamente automatizar con el fin de ahorrar tiempo y el esfuerzo. Así como que un resumen, pues así como que este cuadrito, pues de la factibilidad de automatización, como para que si quieres tomar screenshot, igual el video sé que va a quedar ahí, para que lo tengan. Listo. Vuelve un Ventaja. momentico, Santi. Ok, listo. Miremos acá. O sea, con esta tabla podríamos empezar a identificar el grado de madurez o en qué momento sería recomendable hacer la automatización, ¿cierto? Como la factibilidad. Exactamente, tanto a nivel de producto como a nivel de proyecto. Por Como ejemplo, recomendable. mirando el escenario 3. En el Eso. escenario 3, por ejemplo, vemos que hay muchísimas, ¿cómo se dice? Está Muchísima fluctuante. variación. Sí, está Ajá, hay fluctuante. Ujú. muchísima variación. Y como yo comentaba anteriormente, muchísimas veces hay continuos cambios que se adicionan cosas a los requisitos, al software. Entonces, como que no hay una forma como muy clara de controlar, que podamos garantizar esa precisión, esa estabilidad, ¿cierto? Digamos, para poder automatizar sí o sí los procesos como operativos tienen que estar claros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí o sí nosotros vamos a dar es instrucciones. Lo que hará el Sí, framework de automatización es una instrucción y un ejemplo ejecutará claro eso tal cual. de los proyectos que nosotros tenemos, por ejemplo, en el momento que quisiéramos, no sé, automatizar las pruebas de prefórmula. Ujú. O sea, obviamente en el inicio vimos todos los requerimientos que empezaron a llegar, ¿cierto? Después en el segundo escenario, yo veo acá que la madurez del proyecto, o sea, ya teníamos claro la madurez del proyecto y entonces uno dice, listo, ¿podemos automatizar? Ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el producto todavía no está maduro, ¿cierto? Ya en Ajá. este último, uno podría decir, listo, la madurez del proyecto la tenemos, una línea ascendente, y la madurez del producto ya no tiene fluctuante, ya está siendo estable. Entonces uno dice, bueno, de pronto podríamos empezar a automatizar algunas pruebas, ¿cierto? O sea, como llevándole un ejemplo práctico con alguno de los proyectos que tenemos acá en Audifarma. Exactamente, sí. Listo, Así ya es. queda más entendida esa gráfica. Listo. ¿Alguien no tiene otra pregunta? Por ahí escuché a alguien. Alguien gritó, José. ¿Sí me escuchan? Con Marcos. Sí, Hágale, sí. Marcos. Uno de los proyectos que hicimos fue el de eliminar fórmulas, ese es el caso perfecto. Cuéntanos de ese, Un proyecto cuéntanos de para esa experiencia. automatizar. Cuéntanos Nada, de esa que experiencia. era en el auditor, como saben, que está el proceso de eliminar fórmulas. Es un proceso muy repetitivo y se eliminaron más de, no sé, 10.000 fórmulas manuales. Generalmente el proceso manual, consultar la fórmula, eliminar. Eso por medio de un desarrollo que se hizo. Un robot hacía eso en cuestión de 6 milisegundos y se alcanzó a gestionar mucho de la cola. Entonces, es el caso esencial de la automatización para ese tipo de procesos. Exacto, ahí es el ejemplo de un caso repetitivo de un módulo que está muy estable y la necesidad de hacer algo automatizado para no generar un tema manual, ¿sí? Ahí es un ejemplo claro y sencillo de cuando se hizo una automatización de un proceso, en ese caso, de eliminación de fórmulas. Exactamente. Y digamos, también no nos podemos ir incluso lejos. Por ejemplo, la contingencia. La automatización que realizó Jordi para el tema de los CABAs, ¿cierto? Que digamos, como tal, el Cava como software estaba estable, ¿cierto? Quizás a nivel de infraestructura no estábamos estables, pero a cuestión de software estaba estable el Cava. Entonces, como tal, pues se podía automatizar todo ese proceso para la generación de la... Eso era un PQR, ¿cierto, Jordi? Pues me recuerda ahí, si no estoy mal. Sí, señor. Las Sí, eso, digamos, PQRs. Listo. para ese Pero tema de con las eso, PQR. ya después de la contingencia, pues como era contingencia, lo hicimos, pero no era un caso a automatizar. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué, Santi? ¿Por qué? Porque primero ya existía un software que hacía eso, pues ya había un proyecto de eso. Y segundo, no estaba la madurez como tal Sí. del mismo producto. ¿Sí o qué? Pero sí, y lo otro es que ese caso repetitivo, o sea, que lo volvamos a nosotros a hacer, no. Solo fue en ese momento la contingencia que pudimos ayudar, y es más, les ayudamos con 100, cargar 100
100 PQRs creo que fue. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a decir, porque si viene, yo creo que, no sé si más adelante lo tienen, de que no todo es automatizable, ¿cierto? O sea, no es que todo lo tengamos que automatizar, ¿sí? Sí, no, No sé no si más todo. adelante ya tienen esa diapositiva. Sí, por ejemplo, Listo. aquí vamos a hablar de las Dale. ventajas, ¿cierto? Digamos, empecemos con lo primero, la ATA, ¿cierto? La prima. Ajá, cierto, digamos, las ventajas de la automatización en términos así como de costos y eficiencia, el primero que hablaba, incluso lo hablaba mucho ahorita Sergio, y es la reutilización de código o, si lo tiramos más grande, a antiguos scripts, ¿cierto? Lo que implica eso, que no tengamos que estar construyendo cada vez un nuevo script. Sí habría que hacerle un mantenimiento, pero no es no es una construcción total, ¿cierto? Lo cual implica menos tiempo y pues procesos para hacer, más tiempo para hacer otro tipo de procesos. Otro, de ahorrar, pues digamos, el tiempo, la detección de los errores que no llegaron a una fase de producción, o sea, en las mismas pruebas, pues nosotros detectando esos errores, ya sabemos que no vamos ya en producción no vamos a tener esos problemas. Otro, digamos, ya ahora en tiempo, con eso podemos hacer un análisis rápido de cuando hay un cambio de los parámetros, ¿cómo lo digo? Como los parámetros ambientales, ¿cierto? Como cada uno de los ambientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo ejecutar una prueba en un navegador como Firefox como ejecutarlo en Chrome. No es lo mismo que ejecutarlo en Edge. A pesar de que Edge y Chrome utilizan la misma tecnología Chromium, funcionan diferente. Pues internamente funcionan diferente en cuestión de velocidad y todo. Incluso pues eso tiene que ver también ya con temas de sistema operativo y todo, porque pues si yo utilizo Edge en Ubuntu, por ejemplo, se demora más que utilizarlo en el mismo Microsoft y bueno, ya van otros temas ahí. Hay una mejor estimación, pues una mejor estimación en la planificación de todas las pruebas, porque ya podemos estipular, sabemos que un script demora X cantidad de tiempo. Entonces, con ese tiempo nosotros podemos hacer otro tipo de opciones y ejecutar pruebas más rápido. Por ejemplo, las categoría 1, que muchas veces se vuelven 2A, porque muchas veces toca hacer pruebas, más que pruebas como tal de lo que se está corrigiendo, es pruebas, casi que pruebas de regresión de que no haya dañado otras cosas, que suele pasar muchas veces con esas categorías 1 y se vuelven 2A. Hasta 2B, esos categoría 1 sí. Toca hacer unas pruebas más que regresión, unas pruebas de integración de lo que se movió en algún reporte, no esté afectando algún otro reporte por allá. Exactamente, entonces digamos ya con una mejor estimación que implica una duración más corta en los ciclos de prueba, ¿cierto? Lo cual también que implica que podamos implementar incluso muchísimo más rápido. También en economía de tiempo, cuando se automatiza, en muchas empresas muchas veces se utiliza los scripts de automatización para ejecutarse durante la noche, para evitar la carga del sistema. Muchas veces cuando los usuarios están haciendo uso de software, pues hay cierta carga, lo cual cuando se necesitan tirar N cantidad de datos, pues el sistema no va a soportar o lo que sea, ¿cierto? No va a soportar. Entonces, como que en la noche, cuando hay menos carga, se pueden ejecutar muchísimas más pruebas en muchísimos sistemas operativos diferentes, en muchísimos navegadores diferentes. Y al mismo tiempo, pues, en términos de economía, está como, podemos generar rápidamente condiciones previas de prueba, o sea, las precondiciones como tal. Rápidamente los podemos detectar. Y bueno, en términos ya como de calidad y eficiencia, por ejemplo, con la herramienta que ahorita estábamos viendo, que era el TestNG que podíamos utilizar, o con Serenity, con las pruebas podemos utilizar una comparación automática así de resultados. De una vez podemos comparar rápidamente cómo se está comportando el sistema. Tanto en requisitos funcionales como no funcionales.
cuestiones de tiempo, cuestiones de carga. Y al mismo tiempo, pues los resultados van a ser más consistentes, debido a que se van a poder repetir las pruebas mucho más rápido y sí, mucho más rápido. Entonces, pues los resultados van a ser más consistentes. Si yo veo que aquí sale 1, luego aquí por acá salió 4, que por acá salió 5, y uno dice, venga, ¿qué está pasando aquí? Debería dar 1, 1.1, por ese rango, por ejemplo. Una prueba que simplemente haga una comparación o haga un balance. Mm, bueno, otra de las grandes ventajas es que la automatización se puede ejecutar contra el código que cambia con frecuencia, con el fin de detectar otros aspectos, automatizar y así generar regresiones incluso un poco más grandes, ¿cierto? Como automatizar procesos mucho más allá. Y esto es utilizado pues más bien en empresas muy grandes, pues que se encargan solo de TI, y es que suelen utilizar la automatización para agregarlos a matrices de prueba, ¿cierto? Normalmente cuando tienen manejos de diferentes idiomas, diferentes plataformas, diferentes sistemas operativos y diferentes eh, ¿cómo se dice? Diferentes drivers también. Otra ventaja pues que yo ya encontré ya haciendo como pues esta investigación es la de ejecutar. Yo puedo ejecutar las pruebas automatizadas en diferentes máquinas, así de forma secuencial. Ya puedo tener 5 máquinas ejecutando, entre comillas, la misma prueba con diferentes mm, datos de prueba y para generar una mayor consistencia, que era lo que repetía, que era lo que decía anteriormente. Y ya, por ejemplo, ya para nosotros nos ofrece que nosotros como tal podamos invertir muchísimo más tiempo y profundidad y ampliar un poquito más las pruebas, centrarnos más en el análisis, ¿cierto? Y que se verifique realmente como un rendimiento adecuado del software después de cada una de las modificaciones y correcciones. Y entonces digamos como que tenemos también esa ventaja de que de verdad se puede hacer como un análisis, digamos lo que es operativo lo haga el software automatizado y lo que es realmente análisis nos encarguemos nosotros. Listo, aquí como una de las ventajas. Con este muñequito, ¿cuál creen que va a ser la desventaja de la automatización? Una de las desventajas. Las desventajas. ¿Qué se les ocurre? O tiramos ruedita. Tiremos rueditas. Que no todo se puede automatizar. Yo pensaría que la adaptación de alguna herramienta obviamente va a requerir el costo y el tiempo. El tiempo en automatizar. Bien, estamos bien. Estamos muy bien. Bueno, con esta imagen que les quería decir, por ejemplo, un sistema automatizado no puede terminar si algo se ve bien. Realmente, como lo que damos son instrucciones y lo que detecta el sistema son, por ejemplo, visualmente son mapas de bit, ¿cierto? Ceros y unos, el sistema no sabe si eso se ve bien o no. Entonces puede que no sé, un color sea un verde fosforescente y nosotros digamos, es que está bien, pero el sistema no va a saber si sí o si no, si no se lo definimos, ¿cierto? Entonces como que una de las principales desventajas de la automatización es eso, que no se puede determinar si algo se ve bien, si algo se ve bien como tal en la pantalla. O sea, Otra de ahí es las donde necesitan del humano, de que vea que Exactamente. funciona. Ujú. Otra de las limitaciones de las pruebas automatizadas es que normalmente empiezan con el inicio de un proyecto, ¿cierto? Que tienen expectativas muy poco realistas, ¿cierto? Que como se espera que las pruebas automatizadas encuentren muchos errores. No siempre sucede así.
¿Por qué? Porque para eso, para nosotros ejecutar una prueba se tiene que definir un ambiente y tiene unas precondiciones. Y bajo esas mismas condiciones y ambientes es que se ejecuta la prueba, ¿cierto? Entonces no es que va a encontrar muchísimos errores, no. Puede que encuentre errores, pero bajo bajo esos parámetros, bajo esos ambientes, bajo esas condiciones, ¿cierto? Otra de las limitaciones es, pues, si no se tiene mucha experiencia como tal en la automatización, ¿cierto? Eficientemente, pues, no vamos a poderle aportar mucho. Y otro tema es cuando eh, esto es más, un poquito más de, ¿cómo diría? Como desacato de los ingenieros de pruebas y es como que no hacen un continuo mantenimiento a las pruebas automatizadas, ¿cierto? A los scripts de pruebas, ¿cierto? Entonces, si no se le hace un mantenimiento, podemos llegar a una de los 7 principios del ISTQB, que es la paradoja del pesticida. ¿Alguno de mis amigos ISTQB se acuerda de qué trata? Ruletica, esa pregunta me gusta. ¿Ruletica o alguien va a responder? Muy calladitos. Ruletica. Ahí ya le está corriendo la ruleta. Jordi tiene levantada la mano. Listo, que Jordi responda y si no, ya tengo acá a quién le podemos preguntar. No, yo tengo es una pregunta. Dale, Jordi. Santi, ¿los identificadores de de los campos pueden cambiar dependiendo del ambiente? Sí, ellos pueden Sí, cambiar. Sí, ellos todos pueden cambiar dependiendo del ambiente. Eso depende mucho, es de, pues, primero del proyecto, de cómo se maneje, ¿sí? sí, Normalmente cuando se utiliza un único repositorio, ellos no cambian, ¿sí? ok, Pero cuando se utilizan diferentes repositorios y tienen diferentes, pues eso es un manejo más bien de versiones, ¿sí? ok, Como de repositorios, pero sí pueden llegar a cambiar. ok, muchas gracias. Listo. Santi, tengo una duda con respecto a su respuesta. Hágale. Es que, o bueno, a la pregunta, ¿a qué se refieren con identificadores de los campos? Porque si son como los tags o el class o el ID que se le pone al campo, eso no cambia, a no ser que el desarrollador lo cambie. El expat sí, pero lo otro no. Sí y no. Es que eso, pero digo, eso también depende, es como tal de cómo se desarrolle y cómo lo maneje el desarrollador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues digamos aquí porque nos concentramos principalmente fue en Java y en Selenium, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen eh, una que maneja Google, bueno, no, en este momento no recuerdo el nombre, pero lo que promete es que yo eh, escribo código una vez y me sirve para ejecutar en cualquier sistema operativo. No recuerdo en este momento ese lenguaje. Mm, digamos, por ejemplo, en ese lenguaje los ID sí cambian. ¿Por qué? Porque dependes del identificador como tal, que me lo reconozca el navegador. Pero para esos casos se utiliza el expat relativo, que era lo otro que explicaba Sergio. No necesariamente tengo que utilizar el ID. El ID me ayuda como para específicamente ese campo, pero si él cambia, pues no me va a servir mucho. En cambio, si utilizo, por ejemplo, el expat relativo, sí me va a poder identificar ese campo solamente con como con esa relación. No sé si me hago entender. Sí, 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 tienes, pues, teniendo en cuenta ese lenguaje que usted menciona, sí. Y así es, Santi. Yo que he hecho pruebas de automatizadas, por ejemplo, el auditor en el módulo de formulación, pues en su momento, pues cuando revisaba con Carlos Pinto, él utilizaba mucho utilizar el ID. Y como dice Fer, si se coloca el desarrollador como ve más prácticas de desarrollo, ese ID no va a cambiar. Por eso dentro de los identificadores lo mejor es utilizar un ID o el name. Pero, por ejemplo, cuando el desarrollador en las buenas prácticas de desarrollo web no le coloca, él genera unos ID aleatorios. Y me ha pasado mucho con algunos módulos del configurador semi automático
de acuerdo al desarrollador, no le colocas ID. Entonces él empieza a generar unos ID dinámicos, JD, T0, 616. Y ese se mantiene durante la sesión. Bórrele usted caché y todo eso, y ya se ha cambiado el ID. Y como dicen, ahí donde tiene que utilizar SPAR Relativo. relativos. E inclusive hay veces que ni siquiera con el SPAR relativo, ya, bueno, aunque ya han salido en la versión Selenium 4. Salieron unas nuevas técnicas ahí para encontrar elementos. Eso, y no, y hay muchos plugins, por ejemplo, para Chrome, que manejan ese, pues que le permiten a uno sacar el XPath relativo de forma muy rápida, directamente. Porque con el inspector es fácil también, pero toca dar mucha vuelta. En cambio, esto como que solo selecciono y me lo copia de una. ¿Cierto? No, Casi sí. como tomar un pantallazo. Así es. Y bueno, como hablaba yo, digamos, al principio, lo de la paradoja del automatizador, y es que realmente las pruebas automatizadas nunca van a reemplazar a las pruebas manuales, como explicaba ahorita. ¿Por qué? Porque hay pruebas que típicamente no es necesario automatizarlas. Por ejemplo, pruebas que se ejecutan muy esporádicamente. Pues realmente uno para qué va a automatizar algo que se va a ejecutar una vez al mes, ¿cierto? Y que sea una prueba y que realmente no genere como valor importante. Otro es como donde el sistema sea muy inestable. O pruebas que necesiten una interacción física, ¿cierto? Que tengan un manejo, por ejemplo, de hardware. Por ejemplo, el manejo del sistema biométrico en Audipharma. Tomando, por ejemplo, eso. Digamos, no podríamos automatizar ese tipo de pruebas porque sí o sí necesitamos un ingreso biométrico y cómo lo tenemos solo con la huella. Entonces, pruebas que necesiten interacción física no se podrían automatizar. Y pues ya aquí ya como que ya a nivel como más de proyecto o algo, es que el costo de escribir los casos de prueba o configurar un marco automatizado, pues realmente cueste más que ejecutarlo manualmente. Sabemos que hay muchas pruebas que se pueden ejecutar rápidamente sin necesidad de automatizarla. Listo, acá, pam, pam. Listo, ¿qué pasos debemos seguir como para tener como un buen control para automatizar? Primero, pues la planificación, ¿cierto? Lo que es la planificación de cada una de qué vamos a automatizar y de qué forma lo vamos a automatizar. Otro es la selección de herramientas. Si vamos a utilizar, por ejemplo, Selenium, ¿cierto? Si estamos trabajando, digamos, por ejemplo, en lenguaje Java, no que utilicemos Selenium, no que estamos utilizando Python, listo, no, podemos utilizar esto, no que si vamos a utilizar Cucumber, si estamos haciendo pruebas en ambientes móviles, por ejemplo, Appium, que son pruebas automatizadas es un software para pruebas automatizadas. Digamos, la selección de cada una de esas herramientas y cómo va a ser como la forma en que vamos a generarle como la trazabilidad, ¿cierto? Como esa reportería, como le decimos nosotros a veces. Ya aquí como que el diseño de casos de prueba, es normal como lo hemos ejecutado. Ya aquí viene el desarrollo de scripts. Normalmente el desarrollo de scripts viene muy anclado al diseño de casos de prueba, ¿cierto? Ese va muy anclado, pues va casi que de forma simultánea. Muchas veces se diseña el caso de prueba y de una se hace el script. Pues ya es como cuestión de la estrategia de pruebas del QA. La configuración del entorno de prueba. Esto es quizás lo más maluco para todos, porque realmente configurar un entorno de pruebas automatizado eh, tiene como ciertas particularidades y como por ejemplo explicaba Sergio inicialmente, el manejo de versiones. Yo tengo que utilizar esta versión con este Chrome Diver para esta versión y todo eso como ese manejo. Entonces este es uno de los pasos muy importantes que debemos hacer. Ya la ejecución de pruebas. Y el otro es el séptimo, análisis de resultado. Y octavo, reitero, el mantenimiento de cada una de las pruebas y o scripts automatizados. ¿Cierto? Entonces, pues, así como en resumen, ¿qué es Selenium? Es un conjunto de recursos, herramientas, bibliotecas que se utilizan, pues, así como para la creación de software y pruebas automatizadas, así a grandes rasgos. Ventajas y desventajas así de Selenium.
La primera, y yo diría que la que más, como más importante, es gratis. Es open source. ¿Cierto? Eso cualquiera la puede utilizar y no necesita pagar por ello. Podemos referenciar y acceder a objetos, como decía ahorita José Daniel, de tipo DOM, sea con el nombre, sea con el ID, sea con el expat, relativo o total, no importa. Con Selenium también tenemos, pues, dado que estamos utilizando un framework, tenemos puntos de verificación y podemos hacer una depuración incluso muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque pues podemos decirle, vaya hasta acá, espera un momento, y aquí verificamos y ya seguimos con la prueba. Otra opción son las acciones las acciones sí o sí se ejecutarán punto a punto, ¿cierto? De principio a fin. Pues si así uno lo considera, ¿cierto? Pero todo según como cada uno lo haya desarrollado. Y pues soporta diferentes ambientes de desarrollo, web, móvil o con APIs. De las desventajas, y empiezo haciéndole como contrapeso a la primera ventaja que yo le dije a Selenium. Y es que al ser open source, es que no hay soporte en caso de errores. ¿Cierto? Quien le ayuda a uno es la comunidad. Realmente es la comunidad, no nadie más. Como les explicaba ahora, la configuración de los entornos y los ambientes de desarrollo, pues tienden a ser un poquito más complejos. Y como pues, no es un programa como tan sencillo. Realmente no es un programa tan sencillo, entonces por lo tanto, pues requiere como que una experticia en el manejo de la herramienta. La herramienta poco a poco pues lo va llevando a uno, pero como dirían los profesores, esto realmente son horas nalga. Realmente esto es de ponerse uno a desarrollar, a escribir y todo. Y bueno, espera, yo le doy acá, tan. Y bueno, aquí es como una implementación un poquito más como de Java y ya de Selenium, pues aquí ya era como más unas preguntitas que quería hacer así como de forma más aleatoria, pues porque fue muy enfocado, el curso introductorio en el que estuvimos fue muy enfocado a Java, ¿cierto? ¿Por qué Java y por qué Selenium? Aproximadamente, el estudio ellos los hicieron con las ofertas de trabajo que se ofrecían en LinkedIn, ¿cierto? Entonces, que se veía que, por ejemplo, para cada uno de los analistas de pruebas, tester, QA ¿cierto? Como cada uno de los automatizadores, de los que pedían de pruebas, además de experiencia, ¿qué se pedía? El 80% requería que manejara el lenguaje Java y el 92% manejara mínimamente Selenium. Entonces, digamos, en eso se enfocó mucho el curso introductorio. Entonces, lo primero, voy a hacer 5 preguntas, es así aleatoria y ahí acabamos, porque estamos en Java. Entonces, ¿quién me dice qué es una clase? Pregunta de universidad. Los recién egresados, que responda. Ay, chica. Diga el nombre, Ana, diga el nombre. Ruletica. Sí. Pero solo con los recién egresados. Bueno, vamos a correr la ruleta. Lo que salga acá. Claudia Patricia Grajales. Está por acá, Clau. Comparto lo de Ana, con los recién egresados. Yo no recuerdo. No, yo ya no recuerdo. Listo. ¿Quién le quiere ayudar a Claudia? Sí, por favor. Debe ser el conjunto La de llamaron amigo. características de un objeto. ¿Cómo, Juanes? Porfa, no lo escuché. Está leyendo. Como el conjunto de características de un objeto. O la Sí. representación de un objeto. Sí, mejor dicho, y se los voy a resumir incluso más. Una clase, en resumen, es una plantilla o un plano que define las propiedades de un objeto. Listo, ya, una plantilla, tomémoslo así. Entonces, ya que estamos hablando de objeto, ¿qué es eso?
No los corté así, Santi. Ruletica. Voy a correr la ruleta. ¿Qué pasó, mis amigos de Progra 4 cuando la vimos en la Ya nos universidad? imaginaba que muy duro. Con Angelito, ¿qué pasa? Acá salió Mateo Rendón Gutiérrez. Ah, juepuchica. Mi hermano Magister. Dios mío. Ay, ¿qué es un objeto? Google. Mateo ya se graduó. Nada, yo no me he graduado. No me Ah, puedo tiene salvar por conocimiento eso. fresquito. A ver, un desarrollo. Mm, Un ejemplo sirve también, que definiría que es un objeto. pues ya son las instrucciones, digamos, para hacer algo. No. Algo del No, mundo no. real que Eh, no eh, tenemos. eh, No son las variables o atributos de una clase. los miembros, los miembros. Sí. Digamos, si yo quiero hacer Eh, un coche, mis objetos son las cosas para hacer el coche. Eso sería una instancia concreta de una clase. Una clase. Eso es un Eso. objeto. Exactamente. Listo. Entonces queremos hacer qué es herencia, una de las propiedades de la programación orientada a objetos. Y ahorita Sergio hizo un ejemplo chiquitico. La herencia es donde se hereda los atributos del objeto. Oh, De re un objeto bien, re aparece. bien. Estaba leyendo, Eh, Jennifer. Ah, Y adicionalmente, ¿qué nos ayuda la herencia? Digamos, complementando con todo esto que hablamos de automatización. Lo que siempre Reciclar hemos dicho, código. A reducir líneas de reutilizar código. código, Reutiliza. exactamente. Reusabilidad, tributo no funcional. Polimorfismo. Y ahí sí calladitos todos, ¿no? Ya tienen que hablar otros. Listo, voy a correr la ruleta. Hágale que solo faltan 2 preguntitas y ya. Y 3 minutos para que se acabe la jornada laboral. Por eso ahí están las preguntas. José Daniel Velázquez Gordón. Está recién egresada. Vamos a ver si. Uy, No sean así. así me corchó. ¿Por qué? Pasó a la universidad tirando piedras, José ¿Quién le Liz. ayuda? ¿Quién le ayuda? Google le ayuda. Es la opción o la cualidad que tienen los objetos, los métodos, no sé, no recuerdo bien la definición, para utilizar dos métodos, un mismo método para hacer dos cosas diferentes. Exactamente, 2 operaciones diferentes. En Vamos, Java se una relación. utiliza, en Java se utiliza mucho cuando yo quiero utilizarlo con diferentes tipos de datos. Si quiero utilizar flotantes, si quiero utilizar entero, si lo quiero utilizar como texto. Se utiliza mucho para eso. Y la última pregunta. ¿Qué es encapsulamiento? Bueno, correr la ruleta. Yo puedo decir, consiste como en ocultar atributos o los métodos de algún objeto. Eso, re bien. Se salvó Jesse. Tatiana salvó a Jesse. Ajá. Listo, muchachos. Esto realmente es como todo lo que le queríamos mostrar. Digamos como que Sergio se adelantó por lo que estaba en Aurora. Pero digamos, esto es lo que le queríamos mostrar como ese curso introductorio que nosotros hicimos respecto a pruebas y respecto a automatización de pruebas que hicimos con Cool Testers. Realmente muy interesante, pero reitero, esto es de horas nalga, de tirar código. Sí, acá yo creo que lo importante es precisamente esa, ¿cómo lo dijera? Como esa mezcla que se puede tener al tener alguien que conoce pruebas de software, pero que también le guste el tema de desarrollo. Sí, o sea, esa fusión es muy interesante. Porque acá que tenemos a Addison, que es la parte de desarrollo, entonces listo, se centra a desarrollar para tener una aplicación, ¿cierto? Nosotros nos encargamos de probar que funcione correctamente el software, ¿cierto? Pero si tenemos un QA o un desarrollador que le gusta el tema de pruebas de software, esa combinación es muy, 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 muy buena porque precisamente permitiría
hacer o permite hacer el tema de automatización de pruebas más fácil. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento en programación, pero también tengo conocimiento en las reglas de negocio y en lo que yo espero de esa prueba como tal, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante. Bueno, Héctor Daniel veo que se tuvo que retirar, que precisamente no alcanzamos a tener el resultado de la inscripción del grupo de estudio para automatización de pruebas, ¿sí? La idea era socializarla hoy o mañana, pero no vamos a alcanzar, que ahí fue donde se abrió precisamente este como semillero para poder tener ingenieros automatizadores prontamente acá dentro de la organización, ¿sí? Estamos desarrollando todo un proyecto de automatización de pruebas en donde se está definiendo precisamente un perfil de QA automatizador. De esa manera también vamos a hacerle el semillero de automatización de pruebas para empezar ya a implementar de forma más general la automatización de pruebas. Digamos que hemos hecho unos pinitos. Sergio ha hecho unos pinitos, el mismo Héctor Daniel ha hecho unos pinitos, Jordi también ha hecho pinitos, pero no hemos podido como concretar muy bien el proyecto como tal, a qué es lo que vamos a automatizar. ¿Qué hemos pensado de lo que podemos automatizar? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sería una de las cosas que hacemos recurrentemente que podríamos automatizar? Los checklists. Exacto, checklists. Todos esos checklists, digamos que la idea es empezar a automatizarlos, ¿sí? Que se le coloque todos los valores, se le dé play y nos tenga un resultado, ¿sí? Eso es lo que primero que queremos automatizar, los checklists de auditor IPS, cita, bueno, también el tema, por ejemplo, de oír, todo lo que ya tenemos en checklist, pues ya tenemos descritos los paso a pasos y lo que necesitamos validar. O sea, ya tenemos los casos de pruebas listos, ¿sí? Nos falta que el automatismo me lo ejecute, ¿sí? Y son lo que primero automatizaríamos precisamente porque es algo repetitivo, ¿sí? Lo tenemos que hacer por lo menos una vez a la semana. Entonces, ese sería como uno de los primeros alcances. Nada, muchachos, muchísimas gracias bueno, Sergio ya se fue, a Zenel y a Santi por la charla. Ahí repasamos pues diferentes conceptos y conocimos pues varias cositas nuevas. Entonces, nada, muchísimas gracias y ya les estaremos informando pues el tema de este grupo o semillero de estudio de automatización de pruebas. Les deseo una feliz noche y mañana, a los que estaban acá en Pereira o a los alrededores, nos veremos pues en la reunión mensual. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien. Buenas noches.